Ayer, hoy y siempre. Somos lectores. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Invitado de honor, Portugal. Expo Guadalajara, del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Buenos días, amigos de Servicios Informativos. Hoy estamos aquí en el maravilloso evento que es la FIL y tenemos una entrevista muy importante con la editora de Océano, Maya Fernández. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Y vamos a platicar un poco acerca del libro de Charlotte Gordon, que es la biografía de Mary Wollstonecraft y Mary Shelley. Platícanos un poquito, tengo entendido que es sobre el feminismo, ¿no? Platícanos un poco más, adéntranos al libro. Es indirectamente, necesariamente sobre el feminismo, porque es una biografía alternada sobre dos figuras muy importantes de las letras inglesas y por supuesto que están en la base del feminismo militante, tal como lo conocemos hoy, que son Mary Wollstonecraft, que fue una filósofa radical, una de las primeras mujeres que se ganó la vida escribiendo, pues me animaría a decir que en el mundo, pero en ese momento en la Inglaterra, justamente después de la Revolución Francesa, y de Mary Shelley, que bueno, todo el mundo conoce porque es la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, una de las novelas fundacionales de la ciencia ficción, etcétera, que son madre e hija, y aunque no se conocieron porque Mary Wollstonecraft murió a los 10 días de haber dado a luz a Mary Shelley, comparte una relación intelectual muy estrecha que el libro un poco rastrea capítulo con capítulo, y entonces aprendemos sobre las vidas de las dos, ambas muy trágicas, muy duras y que forjaron unas personalidades muy, muy singulares y muy fuertes que pues las hicieron pasar a la historia, y también nos hacen ver un poco sobre la historia intelectual de la época, que es justo el momento de transición entre la Ilustración y el Romanticismo. Entonces sales de este libro sabiendo mucho sobre ellas, me parece que con un contexto muy interesante para volver a leer la obra de ellas y tal vez encontrar muchos de los títulos menos conocidos de ambas escritoras, y para entender mejor cada una de estas obras y los orígenes del feminismo y pues un poco cuáles son las repercusiones que seguimos viendo hoy y qué reivindicaciones necesitamos alcanzar todavía y seguimos luchando por ellas. Sí, tú como participante de este libro, como conoces a Charlotte, me imagino, ¿qué esperas como tal de que repercuta hoy en el siglo XXI en las mujeres, en sus derechos, en cómo se defienden? ¿Qué te gustaría que este libro aportara a la sociedad hoy en día? Yo no la conozco, la que la conoce es Silvia Luis, que es la editora del sello Circe, un sello de Editorial Océano que publica básicamente biografías de mujeres, lleva 30 años haciendo ese trabajo, así que como te imaginarás empezó mucho antes de que fuera un tema de moda como lo es hoy, pero no solo viene a cuento porque este año se cumplieron 200 años de la publicación de Frankenstein, sino porque verdaderamente es un testimonio de cuáles son los orígenes del feminismo, de dónde surgen, de cuál era la forma que adoptó en sus inicios y cuánto nos falta por recorrer, es decir, cuántas de las cosas que Mary Wollstonecraft dijo en su momento no hemos alcanzado en pleno siglo XXI con los movimientos, con la influencia, con la potencia de movimientos como Me Too o como las redes sociales. De modo que por un lado, pues es como un programa de trabajo para todas las feministas y para todos los aliados del feminismo, y también un poco nos enseña las tareas que tenemos que hacer y lo poco que hemos avanzado en ciertos ámbitos en estos 200 años, lo cual resulta un poco perturbador, pero creo que tiene que llamarnos a la acción y no a la desesperación. Bueno, primero que nada, Maya, muchas gracias por la entrevista y encantados de conocerte. Te tengo una pregunta. Ahorita mencionaste sobre que Mary era una feminista radical. ¿Hay alguna diferencia entre ser feminista y feminista radical? Bueno, en la actualidad sí. En el momento en el que Mary vivió, había todo un movimiento de filosofía radical que se peleaba contra muchas cosas, contra la presencia del Estado, contra la influencia de la Iglesia, contra las reglas como sexuales y sociales muy limitantes de la época,
Y ella se inscribió en este grupo de filósofos radicales que un poco propugnaban incluso por el anarquismo, por el unitarismo, que era un movimiento religioso progresista en la Inglaterra de la época. Y entonces ella y otras mujeres en Estados Unidos, por ejemplo, la mujer de Adam Smith, ella en Inglaterra, lo que hicieron con mucho tino y una gran visión y lucidez para la época fue introducir a las mujeres en la discusión radical de la época. Y bueno, por supuesto hoy existe el feminismo radical, que no es tan parecido a lo que ellas hablaban desde su momento, aunque creo que es interesante pensar qué es el feminismo y cuáles son sus diferentes derivaciones a la luz de esta como origen, como base del árbol lleno de ramas en que terminó convirtiéndose el feminismo y sus discusiones. Lo que es importante es que el feminismo es una discusión en la que todos tenemos que participar desde donde estemos. Y lo que a mí me entusiasma del feminismo actual es que esa discusión es continua, es rica, es plural y se da continuamente y absorbe e integra cada vez más a distintos jugadores y a distintos interlocutores, y eso es lo que tiene que seguir ocurriendo independientemente de quién sea radical, quién sea moderado, quién sea más o menos activista, quién sea interseccional o quién no. Lo importante es que esta discusión se integre de manera tan natural a la cultura que sea inevitable en todos los ámbitos de la cultura, de la sociedad y de la política. Y me parece que eso está ocurriendo y es una buena señal en tiempos tan convulsos, y yo animaría a los lectores y a todos los jóvenes que nos escuchen a ser parte de esta discusión que va a ir cambiando en el futuro como lo ha hecho en el pasado. Sí, pues abrimos la invitación a que lean este interesantísimo libro, se metan en ese tema, aprendan más sobre esto, se enriquezcan. ¿Tus redes acerca de la editorial Océano para que sigamos viendo sus proyectos? Bueno, pueden entrar a www.oceano.mx o buscar Océano en cualquier buscador, y les recomiendo que busquen el sello Circe en particular. Como les contaba, es un sello, es decir, una colección particular de libros dentro de la editorial que cumple 30 años y que tiene un catálogo muy rico de biografías de mujeres que se ha ido construyendo durante todo este tiempo, que empezó con la de Frida Kahlo. Hay otras mujeres interesantes de su época como Tina Modotti, recientemente Nahui Olin, que es un libro que se va a presentar también en la feria, y muchas otras que son menos conocidas pero que son historias dignas de contarse. Entonces, en la página de Océano pueden encontrar el catálogo de Circe. Les animo a que sigan buscando títulos de mujeres y de otros personajes interesantes de la cultura mundial. Muy bien, pues muchas gracias, Maya, por estar con nosotros. Noemí, reportera con Maya. Aldo Lomelí para Servicios Informativos Guadalajara. Muchas gracias. Bienvenidos al vuelo con destino Kitsania, Guadalajara. Sé de los primeros en vivir la experiencia. Compra tus boletos en línea. Kitsania.